Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí en otro video más. En la tarde de hoy vamos a estar hablando acerca del falso apóstol conocido como Rafael Mojica. Este falso apóstol está enseñando una herejía muy peligrosa llamada paternidad espiritual. Recientemente escribió un libro titulado Padre Mío, donde promueve esta falsa enseñanza que según él le fue revelado por Dios, que es un diseño que está en la escritura de acuerdo a él y que le fue revelado. Que las personas que se oponen a esta enseñanza es porque no se le ha revelado, afirma el falso apóstol Rafael Mojica, quien tiene otros líderes que lo respaldan, como el falso profeta Alex Lanause y el falso pastor Brian Caro. Esta herejía de la paternidad espiritual enseña que los líderes tienen la capacidad de engendrar espiritualmente hijos con su DNA espiritual que le heredan. O sea, enseñan que existe un DNA espiritual que ellos le heredan a sus hijos espirituales, que ellos pueden bendecir espiritualmente a sus hijos espirituales, que ellos engendran hijos espirituales. Algo totalmente antibíblico, algo que no aparece en las escrituras, porque la Biblia solamente habla de un nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo, y nuestro Padre es Dios por medio de Jesucristo. Mira lo que nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y aquí no está hablando del Padre terrenal, de que no llames Padre a tu Padre biológico o tu Padre de crianza. Está hablando en un sentido espiritual. No puedes llamar a nadie Padre vuestro en el sentido espiritual, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 9, que nos dice: por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ahí habla de los padres terrenales y del Padre celestial. No habla de otros padres espirituales, como enseña el falso apóstol Rafael Mojica. Vemos a Santiago capítulo 1, versículo 17, donde nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, del único Padre de las luces, que es Dios. No ningún falso apóstol, profeta, ni nada de eso. Solamente hay un Padre espiritual y es Dios. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros no necesitamos que un apóstol, que un profeta, que un pastor nos engendre espiritualmente. Nosotros los cristianos somos engendrados por Dios, por medio de Jesucristo. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, al Verbo encarnado, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios, el Padre espiritual de toda la iglesia. Dios. Ningún varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre. Esta herejía de la paternidad espiritual no tiene ni pies ni cabeza en la escritura. Es una herejía destructora que busca que el líder usurpe el lugar de Dios Padre, que usurpe el lugar de Dios Hijo, que usurpe el lugar del Espíritu Santo, porque esta herejía enseña que los líderes son padres espirituales, que a su vez ellos son mediadores como Cristo y que nos engendran espiritualmente, que esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es una herejía que atenta contra la Trinidad, que atenta contra Dios.
y es una doctrina de demonios. Estos supuestos padres espirituales son anticristos, porque están poniéndose en el lugar de Cristo, en el lugar de Dios y en el lugar del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice 1 Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tenemos que guardar los mandamientos de nuestro Padre Dios en Cristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Rafael Mojica dice que tenemos que dejar de ver a Jesús como Dios. No sé si el señor Rafael Mojica cree en la Trinidad. No sé si él es unitario, si es unicitario. Así que le preguntamos aquí abiertamente: ¿usted cree en la doctrina de la Trinidad, Rafael Mojica? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios encarnado? ¿O piensa que Jesús es un mero hombre? O sea, esa pregunta la dejamos sobre el aire. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios Padre, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado que es de muerte, el cual yo no pido. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dice más abajo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, escuche bien, no practica el pecado, pero pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. O sea, aquellos que han sido engendrados por Dios son guardados por Dios, y el maligno no los puede tocar. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí claramente nos dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Rafael Mojica pone en duda la deidad de Cristo. O sea, aumenta más su herejía si niega la deidad de Cristo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Estos falsos apóstoles, falsos profetas que se presentan a sí mismos como padres espirituales, se convierten en ídolos, ya que sus hijos espirituales se someten a ellos como si ellos fueran dioses, y los idolatran, les rinden culto, devoción, ya que esta herejía de la paternidad espiritual le exige a sus hijos espirituales que los honren, que honren a sus padres espirituales, para que reciban la bendición de ellos y de Dios.
O sea, es una herejía total. Esta gente se cree Dios. Esta gente son anticristos. Son falsos profetas, enemigos de la cruz de Cristo. Son anticristos. Y hay que denunciarlos por lo que son, anticristos. Están usurpando el lugar que le corresponde a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. O sea, es una herejía muy peligrosa y están manipulando a la gente psicológicamente con esta herejía. Brian Caro sale diciendo que no, que él reconoce que hay un tipo de paternidad que es dañina, pero que él cree en la paternidad saludable. No existe paternidad saludable. El mero hecho, el simple hecho de que una persona se presente a sí mismo como padre espiritual de otra persona es una herejía, es una doctrina de demonios y debe ser denunciada por lo que es herejía. No es bíblico. Y el que enseña esas cosas son falsos profetas, falsos maestros. Y él es un falso maestro, al igual que Rafael Mojica, al igual que Alex Lanause y todos aquellos que enseñen ese disparate del demonio. Así que esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y los espero más adelante en otro video más.